¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje a un futuro muy cercano, a una Europa que se encuentre en una encrucijada, una de las de verdad. La pregunta es, ¿está a punto de despertar y convertirse en una potencia mundial por derecho propio? ¿O, por el contrario, se asoma a un abismo del que ya no se sale? Parece que la respuesta se juega en 2026. La idea de partida de este análisis es que nos situemos justo ahí, en el futuro. Pensemos por un momento en esa fecha, 24 de febrero de 2026. Se cumplen ni más ni menos que 4 años del inicio de la guerra en Ucrania y según esta visión, Europa ha llegado a un punto de no retorno, un punto de inflexión crítico. Para entender bien en qué consiste esta encrucijada, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero veremos el coste de la guerra, tanto en dinero como, sobre todo, en lo humano. Después nos meteremos en la trampa geopolítica en la que está metida la Unión. Y por último veremos cómo el mundo sigue girando mientras Europa decide qué quiere ser de mayor. Venga, pues empezamos por el principio, por el primer punto clave. El impacto de una guerra que se alarga y se alarga, hasta un punto en que el desgaste ya no es solo de material, sino que es algo mucho más profundo, es un desgaste humano. Y aquí entra en juego un concepto que me parece potentísimo, el carbono. Tras 4 largos años de guerra, la resistencia, la voluntad de la gente, su capacidad de sacrificio, o sea, el factor humano, todo eso ha llegado a su límite. Ya no solo una guerra de trincheras, es una guerra de desgaste psicológico colectivo. En esta situación, y con un Estados Unidos cada vez más centrado en sus propios asuntos, a Bruselas no le ha quedado otra que dar un paso al frente. Y ojo a la cifra porque es de las que impresionan. 90.000 millones de euros comprometidos para Ucrania. Esto es mucho más que dinero. Es la señal de un cambio fundamental. Europa ya no puede o no quiere depender del paraguas transatlántico como antes. Pero aquí está la clave de todo. Con el frente prácticamente congelado, con el factor humano al límite de sus fuerzas, aquí es donde surge la gran pregunta, la pregunta del millón que plantea este análisis. ¿De verdad se puede ganar una guerra de este calibre solo a base de talonario? Y esa pregunta nos lleva de cabeza al siguiente nivel. Dejamos por un momento el frente de batalla y nos vamos al gran tablero de la geopolítica, donde Europa está intentando encontrar su sitio, su autonomía. Para entender bien el contexto, conviene recordar este concepto, que es un clásico, la trampa de Tucídides. Es esa dinámica peligrosísima que se da entre una potencia que sube y otra que ya está arriba, la establecida. Vamos, lo que todo el mundo piensa al hablar de Estados Unidos y China. Pero lo que de verdad es interesante, el giro de guión que propone este análisis, es este. En esta partida, en esta trampa de Tucídides global, Europa no es ni la potencia emergente ni la establecida. No es un jugador. Es el propio tablero de juego sobre el que los demás mueven sus piezas. Y claro, esa es una posición de una vulnerabilidad tremenda. Y mientras es el tablero para otros, por dentro sufre lo que podríamos llamar un terremoto. Por un lado, presiones de fuera, como los aranceles de su supuesto gran aliado Estados Unidos, y por otro, unas grietas internas que no paran de crecer. Decisiones unilaterales de Francia, los vetos constantes de Hungría, todo esto demuestra que la Unión está bajo una tensión brutal. Al final, todo esto se puede resumir en un choque de lógicas. Por un lado, la lógica del silicio, la lógica fría, calculadora, la de los mercados, los aranceles, la eficiencia, y por otro, la lógica del carbono, que es la voluntad política, las ganas de sobrevivir de las naciones, el factor humano, en definitiva. Y mientras Europa está enredada en estos dilemas casi existenciales, hay que recordar una cosa fundamental. El mundo no para, no espera a nadie. Vamos a ver cómo otros actores se están moviendo, y muy rápido. Un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Esta propuesta, que hace unos años sería impensable, ¿por qué una figura como Kaja Kallas de Estonia iba a sugerir levantarle las sanciones a Venezuela? Pues puede ser puro realismo político, una necesidad de energía urgente, o simplemente la prueba de que las viejas alianzas y enemistades se están desmontando. Porque la realidad en la frontera este de Europa sigue siendo así de cruda, así de militar. Allí, la amenaza es real, se toca. La defensa es la prioridad número 1 cada día, y la tensión es constante. La única lógica que funciona allí es la de la disuasión, la de la seguridad pura y dura. Y aquí está el gran contraste, la paradoja de Europa. Mientras en el este se cuentan misiles, en el sur, la vida sigue. La vida cultural continúa con una normalidad que casi parece un acto de rebeldía. El Festival de San Remo es el símbolo perfecto de esa otra Europa, la de la cultura, la de la celebración y, ¿por qué no?, quizá también la de la evasión. Esta frase lo clava, capta esa disonancia a la perfección. Frente a la geopolítica más descarnada y las amenazas existenciales, la cultura, el arte, se convierten en un refugio. Un refugio necesario, desde luego. La pregunta es,
¿Pueden coexistir ese refugio y la dura realidad que está llamando a la puerta del continente? Y así, como ven, volvemos al punto de partida. Todos estos elementos, el desgaste de la guerra, la trampa geopolítica, las divisiones internas y esas realidades tan distintas que conviven, nos llevan a una única conclusión. El futuro de Europa está literalmente en juego. La elección es esa, o un despertar a una nueva realidad o la caída en un abismo de irrelevancia. El análisis nos deja con esta pregunta final, que es, a la vez, una provocación y una reflexión que no podemos evitar. Con su aliado de toda la vida cada vez más lejos, ¿tiene Europa la cohesión, la voluntad y la fuerza necesarias para forjar su propio camino, para sobrevivir por sí misma? La respuesta, como vemos, en 2026 y más allá, sigue totalmente en el aire.